Marta, que nos va a ayudar a hacer nuestra receta de pastel azteca con 2 salsas y 2 quesos, ¿verdad? Así es. Como vamos a elaborar un pastel azteca con 2 salsas, les voy a mencionar los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración de las salsas. La salsa roja, sus ingredientes van a ser jitomate rojo, cebolla, un chile mirasol o chile cascabel, un chile serrano, ajo y cilantro. Para la preparación de la salsa verde vamos a utilizar tomatillo verde, cebolla, ajo, chile jalapeño, chile serrano, cilantro y opcional las hojas de ¿Qué tienes ahí, epazote. Marta? ¿Es ajo, cebolla? Vamos a utilizar ajos y cebolla. Ok. Rojo con la cebolla, con el chile cascabel o mirasol, cebolla, el chile serrano y los ajos. Al tomate rojo previamente se le hizo una marca para que sea más fácil de desprender la piel y no agregarla. Se va a moler más fácil si ya no lleva la piel ingresada. Ah, trucos de la Huasteca. De la Huasteca. Tú eres de la Huasteca, ¿correcto? Ciudad Valle, San Luis Potosí, Okay. la Huasteca Potosina. Ajá. Vamos a esperar a que estén hervidos, que ya estén cocidos para empezar a hacer todo el proceso de la salsa. Lo vamos a empezar a moler y vamos a ir agregando ingrediente por ingrediente para tener unas salsas exquisitas que le van a dar un magnífico sabor a nuestro pastel azteca de 2 salsas y queso. Y va a quedar espectacular. Lo vamos a extraer para retirar la capa de piel y iniciar todo el proceso. Sacamos el chile, la cebolla la extrajimos hace un rato, no la dejamos cocer, únicamente precocido para que no pierda su sabor, e iniciaremos a moler todo el proceso. Se ve muy caliente. Sí, está caliente, por eso estoy utilizando la pinza, pero como ves, es más fácil de desprender su piel por el tiempo que estuvo en la cocción, nos es más fácil retirarla. Como ya les mencioné, ya están nuestros jitomates cocidos, les retiramos su piel. El chile vamos a agregarlo también, vamos a agregar todos los jitomates que ya están previamente cocidos. Vamos a agregar el chile mirasol o chile cascabel, como se le conozca. ¿Eso es opcional? No, es opcional. Si es ustedes para no darle quieren color agregar, a la salsa, ¿no? Darle un poco de color. A esto previamente lo lavamos, le extrajimos las semillas para que no nos pique tanto. Lo mismo que el chile serrano, lo vamos a agregar. Oh, le Ya quitaste las semillas. sin semillas para que no nos pique tanto. Vamos a agregar. Es fácil de agregar chile después, ¿no? Es Si fácil quieres. agregar, después puedes agregar la cantidad que tú quieras, puedes tener una salsa extra y la puedes agregar. Puedes agregar la cantidad que tú desees. Y como no desaprovechamos nada, el líquido que le vamos a agregar es donde previamente hervimos el jitomate con los chiles para utilizar todos los líquidos que está a nuestro alcance. Además de esto, se va a complementar con cilantro. Vamos a molerle cilantro y va a tener un sabor muy exquisito. Una de mis cuñadas le pone jugo de tomate. ¿Eso es opcional también, ¿no? Son opcionales porque son distintos sabores los que te van a estar adquiriendo. Puede ser un puré de tomate, pero
lo quieres para darle color, pero para el color ya le pusimos el chile cascabel. Ok. Le vamos a agregar también la cebolla que tenemos precocida. Sal. Y un poco de sal para molerlo. Ujú. La cantidad de sal depende del sabor que vaya adquiriendo nuestra salsa. La podemos ir agregando al momento de que la guisemos. Son aproximadamente 2 cucharaditas de sal y la cebolla que también en su momento precocimos junto con el jitomate, y procedemos a moler nuestra salsa. Aquí se inicia la mezcla de todos los ingredientes y vamos viendo el color que va adquiriendo nuestra salsa roja. Si quieres te ayudo. A ver. Con el peso. Me dices cuándo, Marta. Ya. ¿Listo? ¡Wow! Eso es el ruido del sabor. Esto quiere decir que va a agarrar un sabor más agradable porque ya está cristalizada nuestra cebolla, ya prácticamente se doró. Vamos a esperar unos 5 minutos, vemos el espesor de la salsa, si así es como la queremos. Vamos a dejar que hierva unos 5 minutos. Para nuestra salsa verde vemos que ya nuestros tomatillos están cocidos junto con el chile, ajo, y vamos a iniciar igual. El paso que sigue, vamos a moler todos los ingredientes para pasar a la etapa de la preparación, ya lo que es en sí la salsa verde junto con la salsa roja. Iniciamos la preparación de nuestra salsa verde. Vamos a agregar los ingredientes a la licuadora para iniciar el siguiente paso, que es moler los jitomates verdes, tomatillo verde con el chile jalapeño, el cilantro y, como ya les había mencionado, opcional, que le agreguemos unas hojas de pasote. Ponemos una buena cantidad de cilantro. Le vamos a poner una cucharita de sal. Y un poco de agua. Del caldo que caldo de donde cocimos los jitomates, los tomatillos. Y vamos a empezar a moler. Cilantro, más cilantro. Iniciamos. Verde, ¿Está bien? igual que la otra, un poquito de mantequilla, como una cucharita de aceite de oliva, y también le vamos a agregar ajo a esta. Solo lo vamos a dejar un poco que se fría para poder agregar la cebolla rallada. Van mezclados. Y como todo guiso debemos de esperar que la cebolla cristalice para poder agregar el guiso o lo que nosotros tenemos pensado cocinar el día de hoy, como es nuestra salsa verde. Estamos viendo que ya se está cristalizando la cebolla y es el momento esperado para agregar ya todos nuestros ingredientes que fueron molidos. Déjame, yo te ayudo con eso otra vez. Los quiero comentar que
nosotros estamos haciendo esta receta para una persona muy especial, por eso lo estamos haciendo de 2 salsas. Si quieren lo pueden hacer con una salsa, ¿no, Marta? Que sea la salsa verde o la salsa roja. La que a ti te apetece es la que podemos... La de 2 salsas. Aquí va para el gusto de cada persona. Puedes hacer estas salsas que se acompañan en distintos guisos. Puedes agregarlas en distintos guisos. Los chilaquiles. Puedes que un día vamos a hacer, ¿no? Puedes hacer tus chilaquiles verdes, puedes hacer tus chilaquiles rojos, puedes hacer un huevo estrellado, le puedes agregar tu salsa verde, tu salsa roja. Hace los chilaquiles del color que tú quieras, puedes agregar salsa roja, salsa verde y te vas a ver. Chiles relleno también. Pues puedes bañarlos con una salsa. Esto te digo, depende del gusto de cada persona que lo puede agregar al guiso que quiera, ¿sí? No nada más no es exclusivo para chilaquiles o para un pastel, para lo que tú quieras. Teniendo tu salsa, estas salsas las consumimos en todo momento. Aquí en México, ya sabes, no nos puede faltar un platito con salsa para tu almuerzo, para tu comida, para tu cena, para unas botanas y te sabe exquisito. Una pregunta, Marta, ¿cuánto tiempo vamos a cocinar eso? Unos 5 minutos se deja que hierva para que se absorban todos los sabores. Okay. Absorbiendo los sabores, aparte de eso, tú tienes la oportunidad de probar un poco y te vas a dar cuenta si le falta sal, o si está muy picoso, tú ya vas a saber. Okay. Entonces, ¿nos preparamos para armar el plato, Marta? Nos preparamos y armamos el plato que tú quieras. Vamos a armar un plato, es el pastel azteca. Aunque estamos en la Huasteca, vamos a hacer un pastel azteca, ¿no? Un pastel azteca. Con 2 salsas. Con 2 huastecos. Uno y medio. 2 salsas. ¿Cuántos quesos? 2 quesos. 2 quesos. Para hacer algo. Y al momento de hacer la degustación, les vamos a decir cuál salsa adquirió mejor sabor. Le dio más sabor al plato. ¿Cuál le dio más sabor a nuestro platillo? Como 2 kilos de pollo. Quizás que es mucho, pero ya veremos. El pollo le puse caldo de pollo, hojas de laurel, cebolla, ajo. El pollo lo puedes condimentar si tú no tienes todas las especies que se te está diciendo. Puedes condimentarlo con las hierbas aromáticas que estén a tu alcance. Estamos tatemando los chiles poblanos para ya están, ¿no? Ya están, ahorita. Entonces, ya ¿qué están. Vamos a hacer? Ya los vamos a poner ¿Una bolsa de plástico? En una bolsa de plástico para limpiarlos. Los vamos a dejar en una bolsa de plástico 5 o 10 minutos. Estamos retirando la piel a nuestros chiles poblanos para continuar con la preparación de nuestro platillo. Semillas. Y el siguiente paso es hacer nuestras tiras pequeñas. Qué bueno. Vamos a hacer nuestras tiritas, las tiritas de los chiles. Paso a paso así vamos a hacer todos los chiles que vamos a utilizar el día de hoy. Eso es el pollo que vamos a usar en el pastel azteca que estamos haciendo. Hicimos 3 capas. Una capa de tortilla, arriba de salsa verde, y arriba de la tortilla le pusimos el pollo y después el chile en rajas, y después le pusimos maíz, crema y un queso manchego. Después la segunda capa le pusimos tortilla, mitad salsa roja, mitad salsa verde, pollo, chile, maíz, crema
y queso mozzarella en la segunda capa, y la tercera capa le pusimos tortilla, una capa de tortilla con la salsa roja. Acuérdense que abajo pusimos salsa verde, ahora la capa de arriba le pusimos salsa roja, pollo, chile, maíz, crema, y arriba de todo eso una generosa porción de queso mozzarella. Aquí se ve muy bien las capas de tortilla y el pollo entre cada capa. Aquí está nuestro plato acabado de pastel azteca con salsa verde y salsa roja. Y tiene dos quesos también, manchego abajo y mozzarella en las últimas dos capas.